¿Alguna vez has sentido que algo invisible te detiene, como si una fuerza oculta te impidiera avanzar hacia el propósito que Dios diseñó para tu vida? Quizás en lo más profundo de tu corazón, en esos momentos de soledad y lucha, te has preguntado, ¿por qué no puedo alcanzar lo que sé que Dios ha prometido para mí? Esa pregunta, amado oyente, no es casualidad. Es el Espíritu Santo tocando tu alma, invitándote a descubrir una verdad que puede transformar tu realidad para siempre. ¿Y si te dijera que las cadenas que hoy te atan, esas que te hacen sentir atrapado, estancado o derrotado, no son más fuertes que el poder que Dios ha depositado en ti? ¿Y si te dijera que hay un secreto divino, un plan celestial guardado para los que buscan con fe, que puede romper cada atadura y desatar el destino glorioso que Dios escribió para tu vida antes de que nacieras? Este video no es solo un estudio bíblico, es una cita divina, un momento en el que el cielo se inclina para susurrarte verdades que cambiarán tu camino para siempre. Hoy te invito a que dejes todo lo que estás haciendo, porque lo que estás a punto de descubrir no es un mensaje común. Hay un poder oculto, un misterio que pocos han entendido, pero que está a tu alcance si te atreves a escuchar con el corazón abierto. Las cadenas que te atan, ya sea el miedo, la duda, el dolor del pasado o las heridas que aún sangran, no son un accidente. Son obstáculos que el enemigo ha colocado en tu camino para impedir que camines en la plenitud de tu destino. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha preparado 11 revelaciones divinas que, como llaves celestiales, abrirán las puertas que el mundo ha cerrado frente a ti. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para descubrir estas 11 verdades que el Espíritu Santo quiere revelarte. Cada una de ellas es un eslabón que romperá las cadenas que te detienen, un paso más cerca de la libertad que Cristo compró para ti en la cruz. ¿Qué pasaría si hoy, mientras escuchas, Dios te muestra el camino exacto para liberarte de lo que te ha mantenido cautivo? ¿Y si la penúltima revelación, la 10ª, contiene la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por años? No lo sabrás si no te quedas hasta el final. Este mensaje es para ti, que has sufrido, que has llorado en silencio, que has clamado a Dios en la oscuridad de la noche. Dios te ha visto y hoy Él te habla directamente a través de este video. No es casualidad que estés aquí, es una señal divina, una invitación a romper las cadenas y caminar hacia tu destino. Pero para recibir esta palabra necesitas comprometerte con tu fe. Antes de empezar, te pido que hagas algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase, Dios, rompe mis cadenas. Este acto no es solo un comentario, es una declaración de fe, un grito al cielo que dice, estoy listo para recibir tu libertad. Y mientras lo haces, da me gusta a este video, porque al hacerlo estás ayudando a que esta palabra llegue a más corazones que necesitan desesperadamente escuchar el mensaje de Dios. Qué orgullo siento por ti, porque con este pequeño gesto estás siendo un instrumento en las manos del Señor. Suscribirte a este canal y dar me gusta no es solo un clic. Es un paso de obediencia que te conecta con la promesa de libertad que Dios tiene para ti. Piensa en aquellos hermanos que no tienen una iglesia cerca, que dependen de videos como este para alimentar su espíritu. Tu participación activa, al comentar paz en Cristo antes de que comencemos, al dar me gusta y al suscribirte, es una semilla que siembras en el reino de Dios. Una que hará crecer la esperanza en los corazones de otros. Imagina cuántas vidas pueden ser transformadas porque decidiste ser parte de esta comunidad de fe. Hoy, a través de estas 11 revelaciones, descubrirás cómo el poder de Dios puede deshacer las ataduras que te han detenido por tanto tiempo. Cada enseñanza está diseñada para hablar directamente a tu situación, para mostrarte que no estás solo,
y que Dios tiene un plan para liberarte. La penúltima enseñanza, en particular, podría ser el momento en que todo cambie para ti, el instante en que una verdad divina ilumine tu camino y desbloquee la bendición que has estado buscando. Así que prepárate, porque comenzamos ahora con este estudio que cambiará tu vida. 1. La liberación de José, rompiendo las cadenas de la injusticia. Querido hermano, en la introducción hablamos de cómo Dios tiene un plan para romper las cadenas que te detienen, esas ataduras que el enemigo ha usado para mantenerte lejos de tu destino. Pero ¿cómo comienza ese proceso de liberación? La respuesta está en una verdad poderosa que encontramos en la vida de José. Un hombre que, como muchos de nosotros, enfrentó injusticias, traiciones y prisiones que parecían insuperables. Su historia, relatada en Génesis 37 y 39:41, es la primera revelación divina que hoy el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón. Las cadenas de la injusticia no pueden detener el propósito de Dios en tu vida. Piensa en José por un momento. Era un joven soñador, amado por su padre, con promesas divinas que ardían en su corazón. Pero de repente, todo se derrumbó. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y terminó en una tierra extraña, lejos de su hogar. Luego, cuando parecía que las cosas mejoraban en la casa de Potifar, una acusación falsa lo llevó a la cárcel. Imagina el peso de esas cadenas, la soledad, el rechazo, la sensación de que Dios se había olvidado de él. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también has sentido que la vida te ha tratado injustamente. Quizás has sido traicionado por aquellos en quienes confiabas o has enfrentado acusaciones que no merecías. Tal vez estás en una prisión emocional, financiera o espiritual, preguntándote si alguna vez saldrás. Pero aquí está la revelación que José descubrió y que tú necesitas abrazar hoy. Las cadenas de la injusticia son temporales, pero el propósito de Dios es eterno. José no se rindió en la prisión. La Biblia nos dice en Génesis 39:21 que el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Incluso en la oscuridad de la cárcel, Dios estaba obrando, preparando a José para un destino mayor. Cada prueba que enfrentó, la traición, la esclavitud, la prisión, fue un eslabón que Dios usó para forjar su carácter y posicionarlo como gobernante de Egipto. Lo que el enemigo diseñó para destruirlo, Dios lo transformó en un trampolín hacia su propósito. Amado oyente, quiero que te veas en José. Esas cadenas que hoy te atan, las injusticias, las puertas cerradas, las lágrimas que has derramado, no son el final de tu historia. Son parte del proceso que Dios está usando para prepararte para algo más grande. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que liberó a José es el mismo Dios que hoy está contigo. Él no te ha abandonado, aunque sientas que estás en una prisión. Cada lágrima que has llorado, cada noche de insomnio, cada puerta que se ha cerrado, está siendo tejida por las manos de Dios en un tapiz de victoria. Pero para ver esa liberación, necesitas hacer lo que José hizo, mantenerte fiel en la espera. José no se amargó en la cárcel, no permitió que la injusticia definiera su identidad. En cambio, sirvió con excelencia, confió en Dios y esperó su tiempo. Génesis 41:14 nos muestra el momento en que todo cambió. Entonces, Faraón mandó llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. De la noche a la mañana, José pasó de ser un prisionero a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. ¿Ves el poder de Dios? Lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible en un instante. Y lo mismo puede suceder contigo. Hoy, el Espíritu Santo te está diciendo, las cadenas de la injusticia no tienen la última palabra. Tal vez has sido herido, malentendido o rechazado. Tal vez llevas años esperando una respuesta de Dios. Pero este es el momento de levantar tu mirada y declarar con fe,
Mi Dios es más grande que mis cadenas. Reflexiona por un momento. ¿Qué injusticia has enfrentado que aún pesa en tu corazón? ¿Qué prisión emocional o espiritual te ha mantenido atado? Llévalo ante Dios ahora mismo, porque Él está listo para romper esas cadenas. La historia de José nos enseña que la liberación comienza con una decisión: confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. En los próximos bloques seguiremos descubriendo cómo Dios usa su palabra para romper otras cadenas que detienen tu destino. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Las injusticias que has enfrentado no son tu destino. Son solo un capítulo en la gran historia de victoria que Dios está escribiendo para ti. Como José, espera con fe, sirve con excelencia y prepárate, porque tu momento de liberación está más cerca de lo que imaginas. 2. La fe de la mujer cananea, rompiendo las cadenas del rechazo. Hermano amado, en la historia de José vimos cómo Dios transforma las cadenas de la injusticia en un camino hacia la victoria, siempre que permanezcamos fieles en la espera. Pero, ¿qué sucede cuando las cadenas que te atan no solo vienen de las circunstancias, sino de las voces que te rechazan, que te dicen que no eres digno, que no mereces las bendiciones de Dios? Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte una segunda verdad poderosa a través de la historia de la mujer cananea, encontrada en Mateo 15, 21, 28. Esta mujer, una extranjera en un mundo que la despreciaba, nos enseña que las cadenas del rechazo no pueden detener la fe que mueve el corazón de Dios. Imagina por un momento la escena. Esta mujer, una cananea, vivía en una sociedad donde su pueblo era considerado inferior, indigno de las promesas que Dios había dado a Israel. Su hija estaba gravemente enferma, atormentada por un demonio, y su dolor como madre era insoportable. Cuando oyó que Jesús estaba cerca, no lo dudó. Corrió hacia él, clamando con desesperación: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí». Mateo 15, 22. Pero la respuesta inicial no fue la que esperaba. Los discípulos le pidieron a Jesús que la despidiera, y el propio Jesús le dijo: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15, 24. Imagina el peso de esas palabras. Era un rechazo directo, una puerta cerrada en su rostro. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que el mundo o incluso la iglesia te rechaza por tu pasado, por tus errores, por no encajar en lo que otros esperan de ti? Quizás has llevado el peso del rechazo toda tu vida. Tal vez alguien te dijo que no eras suficiente, que no merecías el amor de Dios, que tus pecados eran demasiado grandes o que tu situación es imposible. Esas palabras son cadenas, amado, cadenas que el enemigo usa para mantenerte lejos de las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero la mujer cananea no se rindió. A pesar del silencio inicial de Jesús, a pesar del desprecio de los discípulos, ella se acercó aún más y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Mateo 15, 25. Y cuando Jesús le respondió con una parábola que parecía excluirla, comparando su petición con dar el pan de los hijos a los perros, ella respondió con una fe que hizo temblar el cielo: «Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Mateo 15, 27. ¡Qué fe tan poderosa! Esta mujer no permitió que el rechazo definiera su destino, no dejó que las voces de los demás apagaran su clamor. Ella sabía que una sola migaja del poder de Jesús era suficiente para liberar a su hija, y su fe conmovió el corazón de Cristo. Mateo 15, 28 nos dice: «Entonces Jesús le respondió y dijo: Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. En un instante las cadenas del rechazo se rompieron y la liberación que parecía imposible se hizo realidad. Amado oyente,
Esta revelación es para ti. Las cadenas del rechazo, esas palabras hirientes, esos momentos en que te sentiste excluido o indigno, no tienen poder sobre la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Como la mujer cananea, tú también puedes acercarte a Jesús, aunque el mundo te diga que no perteneces. Tu pasado no te define, tus errores no te descalifican. Tu fe, por pequeña que parezca, es suficiente para mover la mano de Dios. Reflexiona por un momento. ¿Quién te ha rechazado? ¿Qué voces han intentado convencerte de que no mereces las promesas de Dios? Lleva esas heridas al Señor ahora mismo, porque Él está listo para sanarlas. La mujer cananea nos enseña que la fe perseverante rompe las cadenas del rechazo. Ella no se conformó con el silencio ni se intimidó por las barreras culturales. Clamó, insistió y creyó que Jesús tenía el poder para cambiar su realidad. ¿Y tú, qué harás con las cadenas que el rechazo ha puesto en tu vida? ¿Te rendirás ante las voces que te dicen que no puedes? ¿O te postrarás ante Jesús con la certeza de que Él escucha tu clamor? La liberación de José nos mostró que Dios obra en la espera. La fe de la mujer cananea nos enseña que Dios responde al corazón que no se rinde. Hoy, el Espíritu Santo te invita a declarar: no permitiré que el rechazo detenga mi destino. Escribe esa verdad en tu corazón y llévala contigo. En el próximo bloque seguiremos explorando cómo Dios rompe otras cadenas que te han mantenido atado, llevándote paso a paso hacia la libertad que Él ha prometido. Pero por ahora, aférrate a esta revelación. Tu fe es más fuerte que cualquier rechazo y Dios está listo para obrar en tu vida si te atreves a creer. 3. El clamor de Bartimeo, rompiendo las cadenas del silencio. Amado hermano, en la historia de la mujer cananea descubrimos que la fe perseverante puede romper las cadenas del rechazo, permitiéndonos acercarnos a Jesús incluso cuando el mundo nos dice que no pertenecemos. Pero, ¿qué sucede cuando las cadenas que te atan no solo vienen del rechazo externo, sino de una voz interna que te ha convencido de que debes permanecer en silencio, que tu clamor no será escuchado? Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte una tercera verdad transformadora a través de la historia de Bartimeo, el ciego de Jericó, cuya historia encontramos en Marcos 10:46-52. Su vida nos enseña que las cadenas del silencio no pueden detener el clamor que llega al trono de Dios. Imagina a Bartimeo sentado al borde del camino, envuelto en la oscuridad de su ceguera. Día tras día, mendigaba para sobrevivir, atrapado en una vida de limitaciones. La sociedad lo había relegado a los márgenes, y su condición parecía una sentencia permanente. Pero un día, algo cambió. Escuchó que Jesús de Nazaret pasaba por allí, y en ese momento, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. La Biblia nos dice que Bartimeo comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Sin embargo, no todos recibieron bien su clamor. Muchos lo reprendían, diciéndole que se callara, que no molestara al maestro. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que tus oraciones, tus súplicas, tus gritos a Dios son ignorados o silenciados por las circunstancias, por las dudas o por las voces que te dicen que no vale la pena insistir? Quizás las cadenas del silencio han pesado sobre ti durante años. Tal vez has dejado de orar por esa situación que parece imposible, porque el tiempo y las decepciones te han convencido de que Dios no te escucha. Quizás el dolor de un sueño no cumplido, una enfermedad persistente o una lucha que no termina te ha llevado a callar tu voz, a resignarte a una vida de mendicidad espiritual. Pero la historia de Bartimeo es un recordatorio poderoso de que Dios nunca ignora el clamor de un corazón desesperado por su toque. A pesar de las voces que intentaban silenciarlo, Bartimeo gritó aún más fuerte:
Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:48. Su clamor no fue educado ni tímido. Fue un grito desgarrador, un acto de fe que rompió las cadenas del silencio y capturó la atención de Jesús. Marcos 10:49 nos muestra el momento en que todo cambió. Jesús, deteniéndose, dijo: «Llamadle». En un instante, el ciego que nadie quería escuchar fue invitado a acercarse al Rey de Reyes. Cuando Bartimeo se presentó ante Jesús, el maestro le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Marcos 10:51. Y con una fe clara y directa, Bartimeo respondió: «Maestro, que recobre la vista». Inmediatamente Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Marcos 10:52. En ese momento, las cadenas de la ceguera, la pobreza y el silencio se rompieron. Y Bartimeo no solo recuperó la vista, sino que siguió a Jesús, convirtiéndose en un testimonio vivo de su poder. Amado oyente, esta revelación es para ti. Las cadenas del silencio, esas que te han hecho dudar de que Dios escucha tus oraciones, no tienen poder sobre el clamor que nace de la fe. Como Bartimeo, tú también puedes gritar a Jesús, aunque las circunstancias te digan que te calles. Tu dolor, tu necesidad, tu anhelo más profundo son importantes para Dios. Él no pasa de largo. Él se detiene cuando escucha tu voz. Reflexiona por un momento. ¿Qué has dejado de pedirle a Dios porque creíste que no valía la pena? ¿Qué sueño, sanidad o liberación has guardado en silencio? Hoy es el día para romper esas cadenas y clamar con valentía: Jesús, ten misericordia de mí. Quiero invitarte a que hagas algo poderoso ahora mismo. En los comentarios, escribe una palabra o frase que represente eso que has guardado en silencio, eso que necesitas que Jesús toque en tu vida. Puede ser sanidad, libertad, restauración o cualquier otra palabra que resuene en tu corazón. Al escribirla, estás declarando que ya no te callarás, que tu fe está rompiendo las cadenas del silencio. Y si este mensaje está tocando tu corazón, da me gusta a este video, porque con ese pequeño acto estás ayudando a que más personas escuchen esta palabra que puede cambiar sus vidas. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta comunidad de fe que está creyendo por milagros. Qué bendición es tenerte aquí, siendo parte de lo que Dios está haciendo. La historia de Bartimeo nos muestra que el clamor persistente mueve el corazón de Dios. Él no solo rompió las cadenas de su ceguera, sino que le dio un nuevo propósito al permitirle seguirle. En el próximo bloque seguiremos explorando cómo Dios rompe otras cadenas que te han detenido, llevándote más cerca de la plenitud de tu destino. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu voz importa y Dios está esperando tu clamor para obrar en tu vida. 4. La restauración de Job, rompiendo las cadenas de la pérdida. Querido hermano, en la historia de Bartimeo descubrimos que el clamor nacido de la fe puede romper las cadenas del silencio, permitiendo que nuestra voz llegue al trono de Dios y mueva su mano poderosa. Pero, ¿qué sucede cuando las cadenas que te atan no son solo el silencio, sino el peso abrumador de todo lo que has perdido? Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte una cuarta verdad transformadora a través de la vida de Job, cuya historia encontramos en el libro de Job, particularmente en Job 1, 2 y 42. Su testimonio nos enseña que las cadenas de la pérdida no pueden detener la restauración que Dios ha preparado para los que confían en Él. Imagina a Job, un hombre que lo tenía todo: riqueza, familia, salud y una relación íntima con Dios. La Biblia lo describe como intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se desvaneció. Perdió sus posesiones, sus hijos, su salud y hasta el respeto de sus amigos y su esposa, quienes lo instaron a maldecir a Dios y morir. Job se encontró sentado entre cenizas, rascándose las llagas.
envuelto en un dolor tan profundo que parecía no haber salida. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has perdido algo tan valioso? Una relación, una oportunidad, tu salud, tu estabilidad, que sientes que una parte de ti se fue con ello. Quizás las cadenas de la pérdida te han hecho cuestionar si Dios aún tiene un plan para tu vida, si alguna vez recuperarás la alegría o el propósito que una vez tuviste. Las pérdidas de Job no fueron accidentales, fueron un ataque directo del enemigo para quebrantar su fe. Y sin embargo, en medio de su dolor, Job se aferró a una verdad que tú necesitas abrazar hoy. Dios sigue siendo soberano, incluso en la pérdida. En Job 1:21, él declara: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Estas palabras no son de resignación, sino de adoración. Job no entendía por qué había perdido tanto, pero eligió confiar en que Dios seguía siendo bueno. Su fe, aunque temblorosa en momentos de angustia, fue el cimiento que lo sostuvo hasta que Dios obró. A lo largo de su prueba, Job enfrentó no solo la pérdida material, sino también la soledad y la incomprensión. Sus amigos lo acusaron de haber pecado y su propio corazón luchó con preguntas sin respuesta. Pero la revelación que transformó su historia está en Job 42, cuando Dios se le reveló en un torbellino y le mostró su poder y soberanía. Job reconoció su pequeñez ante la grandeza de Dios, diciendo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Este encuentro no solo restauró su perspectiva, sino que abrió la puerta a una bendición doble. Job 42:10 nos dice: «Y el Señor restauró los bienes de Job, y le dio el Señor el doble de todo lo que antes tenía». Dios no solo le devolvió lo perdido, sino que lo multiplicó, dándole una nueva familia, riqueza y una vida larga y plena. Amado oyente, esta es la verdad que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón. Las cadenas de la pérdida no son el final de tu historia. Dios es un Dios de restauración, y lo que el enemigo te ha robado, Él tiene el poder de devolverlo en abundancia. Tal vez has perdido años en una relación rota, en una enfermedad o en un sueño que no se cumplió. Quizás llevas el peso de un duelo que aún duele. Pero como Job, necesitas levantar tus ojos y declarar: «Mi Dios es más grande que mi pérdida». Reflexiona por un momento. ¿Qué has perdido que aún pesa en tu corazón? ¿Qué sueño o bendición creíste que nunca recuperarías? Llévalo ante Dios ahora, porque Él está listo para restaurarte. La historia de Job nos enseña que la restauración comienza con la adoración en medio del dolor. Job no esperó a que todo estuviera resuelto para alabar a Dios. Lo hizo en su momento más oscuro. ¿Y tú, qué harás con las cadenas de la pérdida que te atan? ¿Te rendirás al dolor o elegirás adorar y confiar en que Dios está obrando? La fe de Bartimeo rompió el silencio con su clamor. La fe de Job rompió la pérdida con su adoración. Ambas nos muestran que Dios responde cuando nos aferramos a Él, incluso en lo imposible. Hoy te invito a dar un paso de fe. Si este mensaje está resonando en tu corazón, escribe en los comentarios una palabra que represente lo que has perdido y que estás creyendo que Dios restaurará. Familia, salud, esperanza o lo que el Espíritu Santo te muestre. Este acto es una semilla de fe que estás sembrando para tu restauración. Y si sientes que esta palabra te ha tocado, da me gusta a este video, porque al hacerlo, estás ayudando a que más corazones heridos encuentren esta verdad. Si aún no te has suscrito, únete a esta comunidad de fe que está creyendo por milagros. Qué bendición es contar contigo en esta misión de llevar la palabra de Dios. En el próximo bloque seguiremos descubriendo cómo Dios rompe otras cadenas que te han detenido, llevándote más cerca de la plenitud de tu destino. Pero por ahora,
Aférrate a esta revelación. Las pérdidas que has enfrentado no tienen la última palabra. Dios está escribiendo un capítulo de restauración para tu vida, y lo que viene será mayor de lo que imaginas. 5. La valentía de Débora, rompiendo las cadenas del miedo. Amado hermano, en la historia de Job vimos cómo la adoración en medio de la pérdida abrió las puertas a una restauración divina, mostrando que Dios puede devolver y multiplicar lo que el enemigo robó. Pero, ¿qué sucede cuando las cadenas que te atan no son solo las pérdidas del pasado, sino el miedo que te paraliza ante el futuro? Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte una quinta verdad poderosa a través de la vida de Débora, la profetisa y jueza de Israel, cuya historia encontramos en Jueces 4:5. Su valentía nos enseña que las cadenas del miedo no pueden detener el propósito que Dios ha activado en ti cuando caminas en su llamado. Imagina a Débora en un tiempo de opresión. Los israelitas vivían bajo el yugo de Jabín, rey de Canaán, y su temido comandante Sísara, cuya fuerza militar parecía invencible. El pueblo de Dios estaba desanimado, atrapado en un ciclo de derrota y temor. En medio de esta oscuridad, Débora, una mujer llena del Espíritu de Dios, se levantaba como profetisa y jueza, escuchando la voz del Señor y guiando a su pueblo. Pero su papel no se limitó a escuchar. Dios la llamó a actuar. En Jueces 4, 6, 7, Débora recibe un mandato divino: convocar a Barak y liderar al pueblo en una batalla contra Sísara. Esta no era una tarea pequeña. Enfrentar un ejército poderoso significaba arriesgarlo todo, y el miedo pudo haber sido una cadena que la detuviera. Pero Débora no se dejó paralizar. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por el miedo? Quizás Dios te ha dado un sueño, un llamado, una misión, pero las dudas te susurran: no estás preparado. ¿Y si fallas? ¿Y si las cosas empeoran? Esas cadenas del miedo son armas del enemigo para mantenerte inmóvil, para impedir que avances hacia el destino que Dios ha preparado. Tal vez temes dar un paso de fe en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio o incluso en tu relación con Dios, porque las circunstancias parecen demasiado grandes. Pero la historia de Débora nos muestra que el miedo no tiene poder cuando confías en la voz de Dios. Débora no solo escuchó el mandato del Señor, lo obedeció con valentía. En Jueces 4, 8, 9, cuando Barak dudó y pidió que ella lo acompañara, Débora no titubeó. Subió al campo de batalla, declarando con fe que Dios entregaría a Sísara en sus manos. Su confianza no estaba en su fuerza, sino en el Dios que la había llamado. Y cuando llegó el momento, Dios obró un milagro. Una tormenta confundió al ejército enemigo, y Sísara fue derrotado no por un guerrero, sino por otra mujer, Jael, cumpliendo la profecía de Débora. Jueces 4:21. La victoria fue tan completa que Jueces 5:31 nos dice que la tierra tuvo paz por 40 años. La valentía de Débora rompió las cadenas del miedo, no solo para ella, sino para todo un pueblo. Amado oyente, esta revelación es para ti. Las cadenas del miedo, esas que te hacen dudar de tu llamado, que te mantienen en la comodidad en lugar de avanzar, no pueden resistir la valentía que Dios pone en tu corazón. Como Débora, tú también has sido llamado a levantarte, a escuchar la voz de Dios y a actuar, sin importar cuán grande parezca el enemigo. Reflexiona por un momento. ¿Qué miedo te está deteniendo hoy? ¿Qué paso de fe has pospuesto porque las circunstancias parecen imposibles? Llévalo ante Dios ahora, porque Él te está dando la fuerza para romper esas cadenas. La historia de Débora nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él, confiando en que Dios va delante de ti. Job adoró en su pérdida y fue restaurado. Débora obedeció en su miedo y trajo liberación. Ambas historias nos muestran que Dios usa nuestras decisiones de fe para desatar su poder.
Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Es hora de levantarte como Débora, de declarar que el miedo no definirá tu destino. Quiero invitarte a reflexionar y participar activamente en este mensaje. En los comentarios, escribe una pregunta que te ayude a reflexionar sobre tu propio llamado. Por ejemplo, ¿qué me está pidiendo Dios que haga hoy? O, ¿cómo puedo ser valiente en esta situación? Comparte tus pensamientos, porque al hacerlo, estás declarando que estás listo para romper las cadenas del miedo. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, da me gusta a este video, porque tu apoyo ayuda a que esta palabra llegue a más corazones que necesitan valentía. Y si aún no te has suscrito, únete a esta comunidad de fe que está creyendo por victorias sobrenaturales. Qué alegría es tenerte aquí, siendo parte de lo que Dios está haciendo. También te animo a compartir este video con alguien que necesite un empujón para vencer el miedo, porque tu acción puede ser el comienzo de su liberación. En el próximo bloque, seguiremos explorando cómo Dios rompe otras cadenas que te han detenido, llevándote más cerca de la plenitud de tu destino. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. El miedo no es tu amo. Dios es tu fuerza y con Él puedes enfrentar cualquier batalla. 6. La obediencia de Gedeón, rompiendo las cadenas de la inseguridad. Querido hermano, en la historia de Débora vimos cómo la valentía, alimentada por la confianza en el llamado de Dios, rompió las cadenas del miedo y trajo liberación a todo un pueblo. Pero, ¿qué sucede cuando las cadenas que te atan no son solo el miedo al enemigo externo, sino la inseguridad que te hace dudar de tu propio valor y capacidad para cumplir el propósito de Dios? Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte una sexta verdad transformadora a través de la vida de Gedeón, cuya historia encontramos en Jueces 6:7. Su jornada nos enseña que las cadenas de la inseguridad no pueden detener el poder de Dios que obra a través de tu obediencia. Imagina a Gedeón en un momento de crisis para Israel. Los madianitas habían oprimido al pueblo durante 7 años, destruyendo sus cosechas y sumiéndolos en la pobreza. Gedeón, un joven de la tribu de Manasés, estaba escondido en un lagar, trillando trigo en secreto para que los enemigos no lo robaran. No era un guerrero ni un líder. Era, en sus propias palabras, el menor de la casa de mi padre y parte de la más pobre en Manasés. Jueces 6:15. Pero en ese lugar de insignificancia, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón valiente. Jueces 6:12. ¿Valiente? Gedeón no se sentía así. Sus inseguridades lo hacían dudar. ¿Cómo podía él, un hombre común, liberar a Israel? ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente para lo que Dios te está llamando a hacer? Quizás las cadenas de la inseguridad te han susurrado que no tienes el talento, la preparación o el pasado correcto para cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Las inseguridades de Gedeón eran profundas. Pidió señales a Dios varias veces, desde el vellón seco y mojado, Jueces 6:36-40, hasta cuestionar su propia capacidad para liderar. Pero Dios no lo desechó por sus dudas. En cambio, lo guió paso a paso. En Jueces 7, Dios le dio una estrategia imposible: enfrentar a un ejército de 135,000 madianitas con solo 300 hombres armados con trompetas, cántaros y antorchas. Humanamente era una locura, pero Gedeón obedeció, y en esa obediencia las cadenas de la inseguridad se rompieron. Jueces 7:20-22 nos dice que cuando los 300 tocaron las trompetas y rompieron los cántaros, el Señor causó confusión entre los madianitas, quienes se mataron entre sí. La victoria fue tan sobrenatural que no dejó duda.
No fue la fuerza de Gedeón, sino el poder de Dios, lo que trajo la liberación. Amado oyente, esta revelación es para ti. Las cadenas de la inseguridad, esas voces que te dicen que no eres suficiente, que no estás calificado, que otros son mejores, no tienen poder cuando decides obedecer a Dios. Como Gedeón, puede que te sientas pequeño, escondido en un lagar de dudas y temores, pero Dios te ve como Él te creó, un varón o mujer valiente, llamado para grandes cosas. Reflexiona por un momento. ¿Qué inseguridad te está deteniendo? ¿Qué paso de obediencia has evadido porque no te sientes preparado? Llévalo ante Dios ahora, porque Él no busca tu perfección, busca tu disposición. La historia de Gedeón nos enseña que la obediencia, aunque imperfecta, desata el poder de Dios. Él no esperó a sentirse valiente, dio un paso de fe, y Dios hizo el resto. Débora venció el miedo con valentía, Gedeón venció la inseguridad con obediencia. Ambas historias nos muestran que Dios usa nuestras decisiones para romper las cadenas que nos atan. Hoy, el Espíritu Santo te está diciendo, no te desprecies a ti mismo, porque yo te he escogido. Es hora de dejar de esconderte en el lagar y levantarte como el valiente que Dios dice que eres. Quiero invitarte a interactuar con este mensaje de una manera especial. En los comentarios, escribe una pregunta que te ayude a reflexionar sobre tu llamado. Por ejemplo, ¿qué me está pidiendo Dios que obedezca hoy? O, ¿cómo puedo confiar en que Dios usará mis debilidades? Tu reflexión no solo fortalecerá tu fe, sino que inspirará a otros. Si este mensaje está tocando tu corazón, da me gusta a este video, porque tu apoyo lleva esta palabra a más personas que necesitan liberarse de la inseguridad. Comparte este video con alguien que esté dudando de su valor, porque tu acción puede ser la chispa que despierte su fe. Y si aún no te has suscrito, únete a esta comunidad que está creyendo por milagros. Qué bendición es contar contigo, siendo un instrumento de Dios para esparcir su verdad. En el próximo bloque seguiremos descubriendo cómo Dios rompe otras cadenas que te han detenido, llevándote más cerca de la plenitud de tu destino. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tus inseguridades no definen tu futuro. La obediencia a Dios desata su poder para que vivas el propósito que Él soñó para ti. 7. La perseverancia de Nehemías, rompiendo las cadenas de la oposición. Amado hermano, en la historia de Gedeón vimos cómo la obediencia, incluso en medio de la inseguridad, desató el poder de Dios para traer victoria y liberar a un pueblo. Pero, ¿qué sucede cuando las cadenas que te atan no son solo dudas internas, sino la oposición externa que intenta detener tu propósito con críticas, burlas y amenazas? Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte una séptima verdad transformadora a través de la vida de Nehemías, cuya historia encontramos en el libro de Nehemías, especialmente en los capítulos 2-6. Su perseverancia nos enseña que las cadenas de la oposición no pueden detener la obra que Dios ha comenzado en ti cuando sigues adelante con determinación. Imagina a Nehemías, un copero del rey persa Artajerjes, viviendo en el exilio, lejos de su tierra. Cuando escucha que las murallas de Jerusalén están en ruinas y su pueblo en desamparo, su corazón se quiebra. Pero en lugar de rendirse al dolor, ora y recibe un llamado divino: reconstruir las murallas de la ciudad santa. Nehemías 1:4-11. Con el favor del rey, llega a Jerusalén lleno de fe, pero no pasa mucho tiempo antes de que la oposición se levante. Sanbalat, Tobías y Gesem, líderes enemigos, se burlan de él, diciendo: ¿qué es esto que hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías 2:19. Más adelante, cuando el trabajo avanza, intensifican sus ataques con amenazas y conspiraciones. Nehemías 4:7-8. ¿Te has sentido así alguna vez?
Has intentado avanzar en el propósito de Dios, restaurar tu familia, tu ministerio, tu vida espiritual, solo para enfrentarte a personas que critican tus esfuerzos, cuestionan tu fe o intentan desanimarte. La oposición que enfrentó Nehemías no era solo verbal, era una cadena diseñada para paralizar la obra de Dios. Las burlas intentaban minar su confianza, las amenazas buscaban infundir miedo, y los rumores pretendían dividir al pueblo. Pero Nehemías no se detuvo. En Nehemías 4:6, la Biblia dice: «Edificamos pues el muro, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar». Su secreto fue una combinación de oración, acción y perseverancia. Cuando los enemigos se burlaron, él oró: «Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de desprecio». Nehemías 4:4. Cuando amenazaron con atacar, organizó al pueblo para trabajar con una mano y sostener un arma con la otra. Nehemías 4:17. Y cuando intentaron distraerlo con reuniones falsas, respondió: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo descender». Nehemías 6:3. En solo 52 días la muralla fue terminada y los enemigos se desanimaron, porque reconocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. Nehemías 6:16. Amado oyente, esta revelación es para ti. Las cadenas de la oposición, las críticas, las burlas, los obstáculos que otros levantan contra ti, no tienen poder cuando te mantienes enfocado en la obra que Dios te ha confiado. Quizás estás enfrentando oposición en tu hogar, en tu trabajo o incluso en tu iglesia. Tal vez hay personas que dudan de tu llamado, que se ríen de tus sueños o que intentan detenerte con palabras de desánimo. Pero como Nehemías, necesitas declarar: «Estoy haciendo una gran obra y no me detendré». Reflexiona por un momento. ¿Quién o qué está intentando desanimarte? ¿Qué oposición te ha hecho pensar en rendirte? Llévalo ante Dios ahora, porque Él te dará la fuerza para perseverar. La historia de Nehemías nos enseña que la perseverancia transforma la oposición en un testimonio. Cada ladrillo que colocó en la muralla, cada oración que elevó, cada amenaza que enfrentó, fue un paso hacia la victoria. Gedeón obedeció a pesar de su inseguridad. Nehemías perseveró a pesar de la oposición. Ambas historias nos muestran que Dios usa nuestra determinación para romper las cadenas que el enemigo pone en nuestro camino. Hoy, el Espíritu Santo te está diciendo: no te detengas, porque la obra que he comenzado en ti será completada. Filipenses 1:6. Es hora de levantarte, orar como Nehemías y seguir construyendo sin importar quién se oponga. Quiero invitarte a interactuar con este mensaje de una manera poderosa. En los comentarios, escribe una pregunta que te ayude a reflexionar sobre tu perseverancia. Por ejemplo, ¿qué oposición necesito enfrentar con fe? ¿O cómo puedo mantener mi enfoque en la obra de Dios? Tu reflexión no solo fortalecerá tu determinación, sino que inspirará a otros a seguir adelante. Si este mensaje está resonando en tu corazón, da me gusta a este video, porque tu apoyo lleva esta palabra a más personas que necesitan vencer la oposición. Comparte este video con alguien que esté enfrentando críticas o desánimo, porque tu acción puede ser la luz que los anime a perseverar. Y si aún no te has suscrito, únete a esta comunidad de fe que está creyendo por victorias sobrenaturales. Qué bendición es tenerte aquí, siendo un pilar en esta misión de esparcir el mensaje de Dios. En el próximo bloque, seguiremos explorando cómo Dios rompe otras cadenas que te han detenido, llevándote más cerca de la plenitud de tu destino. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La oposición no es un signo de derrota, sino una señal de que estás avanzando en el propósito de Dios. Persevera y verás su gloria manifestada en tu vida. 8. La confianza de Daniel. Rompiendo las cadenas de la presión cultural. Querido hermano,
En la historia de Nehemías vimos cómo la perseverancia frente a la oposición permitió completar la obra de Dios, demostrando que las burlas y amenazas del enemigo no pueden detener el propósito divino. Pero, ¿qué sucede cuando las cadenas que te atan no vienen de una oposición directa, sino de la presión sutil y constante de un mundo que te exige conformarte, abandonar tu fe y doblegar tus principios? Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte una octava verdad transformadora a través de la vida de Daniel, cuya historia encontramos en Daniel 1 y 6. Su confianza en Dios nos enseña que las cadenas de la presión cultural no pueden apagar la luz de tu fe cuando decides permanecer firme en tu identidad en Cristo. Imagina a Daniel, un joven hebreo llevado al exilio en Babilonia, un imperio donde los valores, las creencias y las prácticas chocaban frontalmente con su fe en el Dios de Israel. Desde el principio, Daniel enfrentó una presión inmensa para asimilarse. En Daniel 1:8 leemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esta no era una decisión menor. Rechazar la comida del rey significaba arriesgar el favor real y posiblemente su vida. Más adelante en Daniel 6, cuando un edicto prohibió orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey Darío, Daniel enfrentó una prueba aún mayor. La presión cultural le exigía silencio, conformidad, un pequeño compromiso para salvarse. Pero Daniel no cedió. La Biblia dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. ¿Te has sentido alguna vez bajo esa presión? Quizás el mundo te empuja a comprometer tus valores, a callar tu fe en el trabajo, a seguir la corriente en tus amistades, a adoptar ideas que contradicen la palabra de Dios. Las cadenas de la presión cultural son astutas. No siempre amenazan con un foso de leones, pero te susurran que es más fácil encajar, que defender tu fe tiene un costo demasiado alto. Tal vez has sentido la tentación de bajar la cabeza, de guardar tu Biblia en un cajón, de dejar de hablar de Jesús, porque el ambiente a tu alrededor es hostil o indiferente. Pero la historia de Daniel nos muestra que la confianza en Dios rompe esas cadenas y convierte tu fidelidad en un testimonio que impacta naciones. Cuando Daniel se negó a contaminarse con la comida del rey, Dios le dio favor y sabiduría, haciéndolo destacar entre todos. Daniel 1:17-20. Cuando fue arrojado al foso de leones por orar, Dios envió un ángel para cerrar sus bocas, y Daniel salió ileso. Daniel 6:22. Su confianza no solo lo libró, sino que llevó al rey Darío a declarar: el Dios de Daniel es el Dios vivo y para siempre permanece. Daniel 6:26. La fidelidad de Daniel transformó un imperio porque se mantuvo firme en su identidad como hijo de Dios, sin importar la presión. Amado oyente, esta revelación es para ti. Las cadenas de la presión cultural, esas que te hacen sentir que debes conformarte para ser aceptado, no tienen poder cuando decides confiar en Dios y vivir según su verdad. Como Daniel, tú también estás llamado a brillar en un mundo que a menudo rechaza la luz de Cristo. Reflexiona por un momento. ¿Dónde has sentido la presión de comprometer tu fe? ¿Qué área de tu vida necesita un propósito en el corazón como el de Daniel? Llévalo ante Dios ahora, porque Él te dará la fuerza para permanecer firme. La historia de Daniel nos enseña que la confianza en Dios transforma la presión en una plataforma para su gloria. Nehemías perseveró ante la oposición externa. Daniel confió ante la presión cultural. Ambas historias nos muestran que Dios honra a los que eligen su camino, incluso cuando el mundo los desafía. Hoy, el Espíritu Santo te está diciendo:
No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Romanos 12:2. Es hora de abrir las ventanas de tu alma, orar con valentía y vivir tu fe sin temor. Quiero invitarte a hacer algo significativo ahora. En los comentarios, escribe una frase que exprese tu compromiso de vivir para Dios, como «Decido ser luz en mi mundo» o «No me conformaré». Este acto es una declaración de fe que romperá las cadenas de la presión cultural. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, da me gusta a este video, porque tu apoyo ayuda a que más personas encuentren esta verdad que libera. Y si aún no te has suscrito, únete a esta comunidad de fe que está decidida a vivir para Cristo. ¡Qué bendición es contar contigo, siendo un faro de la verdad de Dios! En el próximo bloque seguiremos explorando cómo Dios rompe otras cadenas que te han detenido, llevándote más cerca de la plenitud de tu destino. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La presión del mundo no puede apagar la fe que Dios ha encendido en ti. Permanece firme, y Él te hará brillar. 9. La liberación de la mujer samaritana, rompiendo las cadenas de la vergüenza. Amado hermano, en la historia de Daniel vimos cómo la confianza en Dios rompió las cadenas de la presión cultural, permitiéndole brillar como un testimonio vivo en un mundo hostil. Pero, ¿qué sucede cuando las cadenas que te atan no vienen del mundo exterior, sino de las heridas internas de la vergüenza, esas que te hacen sentir indigno de acercarte a Dios por tu pasado o tus errores? Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte una novena verdad transformadora a través de la vida de la mujer samaritana, cuya historia encontramos en Juan 4:1-42. Su encuentro con Jesús nos enseña que las cadenas de la vergüenza no pueden detener la gracia de Dios que restaura tu identidad y propósito. Imagina a esta mujer caminando bajo el sol del mediodía hacia el pozo de Sicar. No iba a esa hora por casualidad. Lo hacía para evitar las miradas y los murmullos de su pueblo. Su vida estaba marcada por el rechazo, 5 matrimonios fallidos y una relación actual que la sociedad despreciaba. Como samaritana, era rechazada por los judíos. Como mujer con un pasado, era juzgada por los suyos. Cada paso hacia el pozo era un recordatorio de su vergüenza, una cadena que la mantenía atrapada en la soledad y la autocrítica. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has cargado el peso de la vergüenza por decisiones pasadas, por errores que cometiste o por heridas que otros te infligieron? Quizás sientes que tu pasado te descalifica, que no mereces el amor de Dios o que nunca podrás cumplir el propósito que Él tiene para ti. Pero en ese pozo todo cambió. Jesús, sabiendo todo sobre ella, se acercó y le pidió agua. Juan 4:7. Este simple acto rompió las barreras culturales y sociales, pero lo que siguió fue aún más poderoso. Jesús le ofreció agua viva que saciaría su sed para siempre. Juan 4:10. Cuando ella, sorprendida, cuestionó cómo un judío podía hablarle, Jesús fue directo al corazón de su dolor. Ve, llama a tu marido. Juan 4:16. Al confrontar su pasado, no lo hizo para condenarla, sino para liberarla. La mujer, en un momento de vulnerabilidad, admitió su situación, y Jesús, con amor, le reveló que Él era el Mesías. Juan 4:26. Ese encuentro transformó su vida. Juan 4:28-29 nos dice que dejó su cántaro, corrió al pueblo y proclamó: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». La mujer que antes evitaba a los demás se convirtió en una evangelista, llevando a muchos a creer en Jesús. Amado oyente, esta revelación es para ti. Las cadenas de la vergüenza, esas que te hacen esconderte, dudar de tu valor o temer el juicio de otros, no tienen poder frente a la gracia de Jesús. Como la mujer samaritana,
Tú también puedes tener un encuentro con el Salvador que conoce cada detalle de tu vida y aún así te ama profundamente. Reflexiona por un momento. ¿Qué vergüenza estás cargando que te impide acercarte a Dios? ¿Qué herida del pasado te hace sentir indigno de su propósito? Llévalo ante Jesús ahora, porque Él está listo para ofrecerte agua viva que lave toda culpa y restaure tu identidad. La historia de la mujer samaritana nos enseña que la gracia de Dios transforma la vergüenza en un testimonio. Ella no negó su pasado, pero dejó de ser definida por él. Daniel confió en Dios para resistir la presión cultural. La mujer samaritana confió en Jesús para recibir su perdón. Ambas historias nos muestran que Dios usa nuestras vidas, con todas sus imperfecciones, para manifestar su gloria. Hoy, el Espíritu Santo te está diciendo: no hay nada en tu pasado que mi amor no pueda redimir. Es hora de dejar tu cántaro de vergüenza y correr a proclamar lo que Jesús ha hecho por ti. Quiero invitarte a hacer algo significativo ahora. En los comentarios, escribe una palabra que represente la libertad que anhelas, como gracia, perdón o restauración. Este acto es una declaración de que estás dejando atrás la vergüenza y abrazando la nueva identidad que Dios te da. Si este mensaje ha tocado tu corazón, da me gusta a este video, porque tu apoyo ayuda a que más personas encuentren esta verdad liberadora. Y si aún no te has suscrito, únete a esta comunidad de fe que está siendo transformada por la gracia de Dios. Qué bendición es contar contigo, siendo un portador de la esperanza de Cristo. En el próximo bloque seguiremos explorando cómo Dios rompe otras cadenas que te han detenido, acercándote a la plenitud de tu destino. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La vergüenza no es tu identidad. Eres un hijo amado de Dios, y su gracia te hace libre para vivir tu propósito. 10. La restauración de Pedro, rompiendo las cadenas del fracaso. Amado hermano, en la historia de la mujer samaritana vimos cómo la gracia de Jesús rompió las cadenas de la vergüenza, transformando una vida marcada por el rechazo en un testimonio que llevó a muchos a Cristo. Pero, ¿qué sucede cuando las cadenas que te atan no son la vergüenza de un pasado lejano, sino el peso abrumador de un fracaso reciente? Un error que te hace sentir que has perdido tu lugar en el plan de Dios. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte una 10ª verdad transformadora, una que podría ser la clave para desbloquear la bendición que has estado esperando. A través de la vida de Pedro, cuya historia encontramos en Lucas 22, 54, 62 y Juan 21, 15, 19, aprendemos que las cadenas del fracaso no pueden detener la restauración que Dios tiene para aquellos que vuelven a Él con un corazón humilde. Imagina a Pedro, el discípulo apasionado que prometió seguir a Jesús hasta la muerte. En Lucas 22, 33, declara con audacia: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero cuando llegó la prueba, en la noche de la traición de Jesús, Pedro falló estrepitosamente. Mientras Jesús era interrogado, Pedro, temiendo por su vida, negó 3 veces conocer a su maestro. Lucas 22, 54, 60. La Biblia nos dice que, al cantar el gallo, el Señor se volvió y miró a Pedro. Lucas 22, 61. Y Pedro, recordando la advertencia de Jesús, salió y lloró amargamente. Lucas 22, 62. Ese momento marcó a Pedro con una cadena pesada: el fracaso. No solo había negado a Jesús, sino que había roto su promesa traicionando al que amaba. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has cometido un error que te hace sentir que decepcionaste a Dios, que perdiste tu oportunidad de cumplir su propósito? Quizás un pecado, una decisión equivocada o un momento de debilidad te ha dejado pensando que tu destino está perdido. El fracaso de Pedro pudo haber sido el final de su historia.
Podría haberse hundido en la culpa, alejándose para siempre del llamado que Jesús le había dado. Pero la gracia de Dios es más grande que nuestros errores. En Juan 21, después de la resurrección, Jesús se aparece a los discípulos en la playa del mar de Tiberias. Allí, en un encuentro profundamente personal, Jesús restaura a Pedro. 3 veces le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21, 15, 17, deshaciendo las 3 negaciones con 3 afirmaciones de amor. Luego Jesús le encomienda: apacienta mis ovejas, y le dice: sígueme. Juan 21, 17, 19. En ese momento, las cadenas del fracaso se rompieron y Pedro fue restaurado para convertirse en el líder de la iglesia primitiva, predicando con poder en Pentecostés y guiando a miles a Cristo. Hechos 2. Amado oyente, esta revelación es para ti y puede ser la llave que desbloquee una bendición en tu vida. Las cadenas del fracaso, esas que te hacen sentir que tus errores te han descalificado, no tienen poder frente al amor redentor de Jesús. Como Pedro, tú también puedes experimentar un encuentro con el Salvador que restaura tu propósito y te devuelve al camino de tu destino. Reflexiona por un momento. ¿Qué fracaso estás cargando que te impide avanzar? ¿Qué error te hace dudar de que Dios aún puede usarte? Llévalo ante Jesús ahora, porque Él está listo para mirarte con amor, no con juicio, y decirte: sígueme. La historia de Pedro nos enseña que el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para que la gracia de Dios brille. La mujer samaritana fue liberada de la vergüenza de su pasado. Pedro fue restaurado del fracaso de su presente. Ambas historias nos muestran que Dios no se fija en nuestras caídas, sino en nuestra disposición a levantarnos y volver a Él. Hoy, el Espíritu Santo te está diciendo: no temas, porque no serás confundido; no te avergüences, porque no serás afrentado. Isaías 54:4. Este es el momento de dejar atrás la culpa y abrazar la restauración que Jesús te ofrece. Quiero invitarte a hacer algo poderoso ahora. En los comentarios escribe una palabra que represente la restauración que anhelas, como redención, propósito o nuevo comienzo. Este acto es una declaración de que estás dejando atrás el fracaso y confiando en la restauración de Dios. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, da me gusta a este video, porque tu apoyo ayuda a que más personas encuentren esta verdad que restaura vidas. Y si aún no te has suscrito, únete a esta comunidad de fe que está siendo transformada por el poder de Dios. Qué bendición es contar contigo, siendo un testimonio vivo de la gracia de Cristo. En el próximo bloque seguiremos explorando cómo Dios rompe las últimas cadenas que te han detenido, acercándote a la plenitud de tu destino. Pero por ahora, aférrate a esta verdad: tu fracaso no es tu destino. La restauración de Dios te está llamando a un nuevo comienzo. 11. La esperanza de Ana, rompiendo las cadenas de la desesperación, amado hermano. En la historia de Pedro, vimos cómo la gracia de Jesús rompió las cadenas del fracaso, restaurando su propósito y dándole un nuevo comienzo para cumplir el llamado de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando las cadenas que te atan no son un error que cometiste, sino la desesperación que crece en tu corazón tras años de esperar una promesa que parece no llegar? Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte una 11ª verdad transformadora a través de la vida de Ana, cuya historia encontramos en 1 Samuel 1:20. Su fe nos enseña que las cadenas de la desesperación no pueden apagar la esperanza que Dios siembra en un corazón que clama a Él. Imagina a Ana, una mujer profundamente amada por su esposo Elcana, pero atormentada por su incapacidad de tener hijos en una cultura donde la maternidad definía el valor de una mujer. Año tras año, viajaba al templo en Silo para adorar,
pero su dolor se intensificaba al ver a Penina, la otra esposa de Elcana, quien la provocaba por su esterilidad. 1 Samuel 1, 6, 7. Ana llevaba una herida que el tiempo no sanaba. Cada ciclo de esperanza frustrada la hundía más en la desesperación. La Biblia nos dice que lloraba y no comía. 1 Samuel 1, 7. Y su alma estaba angustiada. 1 Samuel 1, 10. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has esperado tanto por una respuesta de Dios? ¿Una sanidad? ¿Una puerta abierta? ¿Una promesa cumplida? ¿Que la espera se ha convertido en una cadena que pesa sobre tu espíritu? Quizás la desesperación te ha hecho dudar si Dios escucha tus oraciones o si su plan para ti sigue en pie. Sin embargo, Ana no permitió que la desesperación tuviera la última palabra. En un acto de fe radical, se presentó en el templo y derramó su corazón ante Dios. 1 Samuel 1, 10, 11 nos dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, le daré al Señor todos los días de su vida. Ana no reprimió su dolor. Lo transformó en un clamor que llegó al trono de Dios. Aunque el sacerdote Elí la malinterpretó, pensando que estaba ebria, 1 Samuel 1, 13, 14, Ana no se avergonzó de su pasión, explicó su angustia, y Elí, movido por su fe, le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 1 Samuel 1, 17. La Biblia nos dice que Ana se fue por su camino y comió, y no estuvo más triste. 1 Samuel 1, 18. Antes de ver la respuesta, su esperanza fue restaurada por su encuentro con Dios, y Dios respondió. Y 1 Samuel 1:20 relata que Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Pero la bendición de Ana no terminó ahí. Dios le dio otros 5 hijos. 1 Samuel 2:21, mostrando que su respuesta supera nuestras expectativas. La espera de Ana, aunque dolorosa, no fue en vano. Cada lágrima fue una semilla que germinó en una cosecha de bendición. Amado oyente, esta revelación es para ti. Las cadenas de la desesperación, esas que te hacen sentir que tu espera es inútil o que Dios te ha olvidado, no tienen poder frente a la esperanza que nace en la presencia de Dios. Como Ana, tú también puedes llevar tu dolor al altar y transformarlo en un voto de fe. Reflexiona por un momento. ¿Qué promesa estás esperando que parece lejana? ¿Qué desesperación te ha robado la paz? Llévalo ante Dios ahora, porque Él está listo para restaurar tu esperanza y cumplir su palabra en tu vida. La historia de Ana nos enseña que la esperanza perseverante rompe las cadenas de la desesperación. Pedro fue restaurado del fracaso al volver a Jesús. Ana fue liberada de la desesperación al clamar a Dios. Ambas historias nos muestran que Dios responde a los que no se rinden, incluso cuando el camino es largo. Hoy, el Espíritu Santo te está diciendo: espera en mí y te daré fuerzas. No desmayes, porque yo obraré. Parafraseando Isaías 40:31. Es hora de levantarte del lugar de la tristeza como Ana y creer que tu milagro está en camino. Quiero invitarte a hacer algo significativo ahora. En los comentarios, escribe una palabra que represente la promesa que estás esperando, como milagro, respuesta o cumplimiento. Este acto es una declaración de que estás renovando tu esperanza en Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, da me gusta a este video, porque tu apoyo lleva esta verdad a más personas que necesitan esperanza. Y si aún no te has suscrito, únete a esta comunidad de fe que está confiando en las promesas de Dios. Qué bendición es contar contigo, siendo un portador de la esperanza de Cristo. En el próximo bloque, cerraremos este estudio con una reflexión final que unirá todas estas verdades, mostrándote cómo vivir plenamente en la libertad que Dios ha preparado para ti.
Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La desesperación no es tu destino. La esperanza en Dios te llevará a ver su gloria manifestada. Amado hermano, si has llegado hasta este momento, déjame felicitarte de todo corazón. No todos tienen la determinación de quedarse hasta el final de un mensaje como este, pero tú lo hiciste. Has permitido que el Espíritu Santo hable a tu corazón a través de estas 11 revelaciones divinas para romper las cadenas que detienen tu destino. En la historia de Ana, vimos cómo la esperanza perseverante rompió las cadenas de la desesperación, llevándola a recibir un milagro que no solo transformó su vida, sino que bendijo a todo un pueblo a través de Samuel. Pero este viaje no termina aquí. Hoy Dios te está invitando a dar un paso más, a tomar estas verdades y vivirlas, porque las cadenas que una vez te ataron, la injusticia, el rechazo, el silencio, la pérdida, el miedo, la inseguridad, la oposición, la presión cultural, la vergüenza, el fracaso y la desesperación, han sido rotas por el poder de su palabra. Piensa en el camino que hemos recorrido juntos. Como José, aprendiste que las injusticias no pueden detener el propósito de Dios. Como la mujer cananea, descubriste que la fe perseverante vence el rechazo. Bartimeo te mostró que tu clamor rompe el silencio. Y Job te enseñó que la adoración en la pérdida abre la puerta a la restauración. Débora te inspiró a ser valiente frente al miedo. Gedeón a obedecer a pesar de la inseguridad y Nehemías a perseverar contra la oposición. Daniel te llamó a confiar en medio de la presión cultural. La mujer samaritana te invitó a recibir la gracia que borra la vergüenza. Pedro te recordó que el fracaso no es el fin, y Ana te animó a esperar con esperanza. Cada una de estas revelaciones es una llave que Dios ha puesto en tus manos para abrir las puertas de tu destino. Pero, amado, una llave no sirve si no la usas. Hoy es el día para aplicar estas verdades, para levantarte y caminar en la libertad que Cristo compró para ti en la cruz. Quiero que imagines tu vida como un campo que ha estado atado por cadenas, pero que ahora, por la gracia de Dios, está siendo liberado. Cada cadena rota es una semilla de fe que has sembrado al escuchar este mensaje. Pero para que esas semillas crezcan, necesitas regarlas con tu compromiso, tu oración y tu acción. Por eso, te pido que hagas algo poderoso ahora mismo. En los comentarios, escribe la frase, he sido liberado para mi destino. Esta no es solo una frase, es una declaración profética, un acto de fe que sella lo que Dios ha hecho en tu corazón hoy. Al escribirla, estás proclamando que eres parte de los elegidos que han llegado hasta el final, que han recibido estas revelaciones y están listos para vivirlas. Y mientras lo haces, da me gusta a este video, porque ese pequeño gesto es una semilla que siembras para que esta palabra llegue a más corazones que necesitan desesperadamente la libertad de Cristo. Qué orgullo siento por ti, porque al participar activamente, estás siendo un instrumento en las manos de Dios. Pero no te detengas ahí. Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Piensa en esa persona que está luchando, que se siente atrapada por cadenas que no puede romper sola. Tu decisión de compartir puede ser la chispa que encienda su fe, el puente que los lleve a un encuentro con Dios. Y si aún no te has suscrito, hoy es el momento de hacerlo. Sé que todos aquí anhelamos un cambio profundo, no solo en nuestras vidas, sino en las de aquellos que amamos. Suscribirte a este canal es más que un clic, es unirte a una comunidad de fe que está creyendo por milagros, que está comprometida con esparcir la palabra de Dios. Si dejas pasar este momento, podrías perderte de lo que Dios quiere hacer a través de este ministerio en los días por venir. No permitas que esa oportunidad se escape, porque este canal puede ser el faro que guíe tu camino espiritual y el de muchos otros. Quiero contarte algo especial. En la descripción de este video y en el comentario fijado,
encontrarás un presente que hemos preparado para ti. Es un recurso que te ayudará a profundizar en estas verdades y a mantener viva la llama de tu fe. Haz clic en el enlace y descubre lo que Dios tiene para ti. Este regalo es nuestra manera de agradecerte por ser parte de esta misión, por elegir caminar con nosotros en este viaje de liberación. Antes de despedirnos, quiero invitarte a hacer algo que marcará este momento como sagrado. Cuando este video termine, no pauses ni cierres la pantalla. Quédate unos minutos en silencio, dejando que la música que hemos preparado cuidadosamente llene tu corazón. Esta música no es solo un fondo, es un espacio diseñado para que te conectes con el Señor, para que en la quietud puedas ofrecerle palabras de alabanza y agradecimiento por lo que ha hecho en ti hoy. Cierra tus ojos, respira profundamente y permite que la paz de Dios te envuelva. Este es un tiempo santo, un momento para que el Espíritu Santo selle estas verdades en tu espíritu. No lo interrumpas, porque en esa calma Dios puede hablarte de una manera nueva y profunda. Amado, este no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa en tu caminar con Dios. Te animo a seguir explorando los videos de este canal, porque cada mensaje es una oportunidad para avivar la llama de tu fe. Recuerda las palabras de Gálatas 5:1. Para libertad os hizo libres Cristo. Estad, pues, firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Las cadenas han sido rotas y ahora eres libre para vivir el destino que Dios soñó para ti. Camina en esa libertad, proclama su verdad y sé una luz en este mundo. Gracias por quedarte hasta el final, por elegir ser parte de esta comunidad, por permitir que el Espíritu Santo obre en ti. Escribe, he sido liberado para mi destino en los comentarios. Da me gusta, comparte este video y suscríbete. Quédate con la música, adora a Dios y prepárate para lo que Él tiene para ti. Que la paz de Cristo esté contigo, ahora y siempre.